Shalom, paz desde Argentina, te habla el hermano Ricardo del Ministerio Baedejad, que significa uno para siempre. Bueno, en este día quería traerte una enseñanza de la Biblia acerca de obedecer a las autoridades. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Si hay que obedecer a las autoridades o no, si hay que respetarlas y de qué forma hay que obedecer o respetar y en qué circunstancias obedecerlas. Lo vamos a empezar a desarrollar. Primeramente les voy a pedir que busquen en sus Biblias, Primera de Pedro 2 del 13 al 14. Lo voy a leer en la traducción Reina Valera y dice: por causa del Señor, o sea, por causa de Yahweh, estad sumisos a toda autoridad humana, al rey como a soberano, y a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así que acá lo que está diciendo es que debemos ser sumisos a las autoridades. Porque los gobernantes son enviados por Yahweh para castigar a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Después en Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros como a quienes han de dar cuenta, para que su obra sea con alegría y no gimiendo, porque esto no os sería útil. Acá en Hebreos 13:17 está diciendo que hay que obedecer a los dirigentes y sujetarnos a ellos. Así que hasta acá todo lo que vamos leyendo habla de eso, que hay que obedecer a las autoridades, someterse a ellos, ser sumisos. Y acá en Romanos 13 del 1 al 7, lo voy a leer en la traducción Reina Valera. Este es el más largo, pero bueno, habla al respecto de qué es lo que hay que hacer con las autoridades. Y dice, Romanos 13 del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Así, quien se opone a la autoridad resiste a lo que Dios estableció, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para atemorizar al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque el magistrado es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el mal. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solo por causa del castigo, sino por la conciencia. Por eso pagáis también los impuestos, porque las autoridades son funcionarios de Dios, que dedican todo su tiempo a su oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y hasta acá está todo muy claro en estos tres pasajes diferentes que leí en Primera de Pedro, Hebreos y Romanos. Está bastante claro aparentemente este tema de que hay que obedecer y respetar a las autoridades. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero hay un pero. ¿Qué pasa cuando un gobernante nos impone algo que está contrario a la ley de Yahweh? ¿No? Si por obedecer esa autoridad estamos desobedeciendo a Dios, ¿qué hay que hacer en este caso? Bueno, yo en la Biblia encontré dos pasajes que hablan al respecto de lo que les pasó a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles, pero principalmente habla de Pedro y de Juan. Esto está en Hechos 4, del 16 al 19 y en Hechos 5, del 28 al 29. Así que
Me gustaría leerlo para que ustedes entiendan qué es lo que hay que hacer cuando una orden de un gobernante, de un dirigente, se opone a un mandato de Dios. Así que vamos a leer Hechos 4, 16 al 19 en la traducción Reina Valera. En el 16 dice, dijeron, ¿quiénes? Los gobernantes, ancianos, escribas, sumos sacerdotes que se habían juntado, les dijeron entre ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Todos los que habitan en Jerusalén saben que realizaron un notable milagro que no podemos negar. El milagro que están hablando acá es cuando estaba el lisiado a la entrada del templo y le dice Pedro y Juan, Pedro les dice, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Yahshua, el Mesías, levántate y anda. Ese fue el milagro que realizaron. Y este es el milagro que no podían negar el sumo sacerdote, los gobernantes, los escribas. Y dice, bueno, en el 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que de aquí en adelante no hablen a hombre alguno de este nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Yahshua es el más importante, después de Yahweh, ¿no? Obviamente. Dice, llamándolos, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yahshua. Entonces Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo ante Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Estos que habían seguido a Yahshua, que habían estado con Yahshua, sabían que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Por más que esas autoridades fueron puestas por Dios, como dice la Biblia, que toda autoridad es puesta por Dios, pero en ese caso les estaban diciendo a los apóstoles que hagan algo que era contrario a lo que Yahshua les había encargado, que era predicar la palabra. Y quiero que quede claro esto para que no haya confusiones, porque muchos cristianos, evangélicos, católicos, dicen que hay que obedecer en todas las autoridades. Hay que obedecer siempre y cuando estas autoridades no nos impongan leyes o mandatos que vayan contrario a la ley de Dios. Y vamos a leer otro pasaje en Hechos 5, 28 al 29. Yo lo voy a leer en la traducción Reina Valera. Y dice así, antes de que pase esto, antes de leer, los apóstoles realizaron muchos milagros y fueron libres Pedro y Juan de la cárcel. Habían sido encarcelados Pedro y Juan, yo les explico el contexto. Habían sido encarcelados Pedro y Juan y un ángel los libró de la cárcel. Entonces el sumo sacerdote los llevan a la presencia del sumo sacerdote y este les pregunta. Así que en el 28 dice, pregunta a quién, el sumo sacerdote, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿De qué hombre? De Yahshua. Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué pasó acá? El sumo sacerdote, los gobernantes, luego de que Pedro, Juan y los apóstoles realicen muchos milagros, los encarcelaron y un ángel en la noche libró a Pedro y Juan que estaban en la cárcel. Entonces los juntaron y les dijeron no. Y Pedro y Juan empezaron a predicar en el templo, porque el ángel le dijo que vaya al templo y fueron a predicar al templo. Y entonces el sumo sacerdote, claro, dice, viste, ni le preguntaron cómo salieron de la cárcel, sino que le dijeron, ¿qué hacen acá? O sea, ¿por qué predican en ese nombre si nosotros estrictamente les ordenamos que no prediquen más en ese nombre? ¿Por qué lo hacen?
Pedro y Juan muy sabiamente respondieron. La respuesta, ¿cuál es? Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo tengo 5 puntos acá de los cuales yo quiero hablar respecto de esto, de las leyes de los gobernantes que son contrarias a la ley de Yahweh. Por ejemplo, el antimesías o el anticristo va a imponer la marca de la bestia, y este anticristo va a ser una autoridad en el mundo. Y esta autoridad va a imponer la marca de la bestia, y todo aquel que reciba la marca de la bestia no va a entrar en el reino de los cielos. O sea, Dios está primero, no la autoridad. Hay que obedecer y respetar a la autoridad siempre y cuando no nos estén exigiendo, pidiendo, obligando a realizar un acto contrario que vaya en contra de los mandamientos de Yahweh. Por eso Yahshua dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, hay que cumplir con las leyes terrenales, pero hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando hablaron del tributo, ¿no? El tributo al César y el tributo a Dios. El César, bueno, la moneda era del César. Que vuelva al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por ejemplo, en la actualidad está la ley de matrimonio igualitario, creo que se llama, entre 2 hombres o 2 mujeres, que es contraria a los mandamientos de Yahweh. Porque Yahweh ordena que el hombre se unirá a su mujer, los 2 serán una sola carne. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Hombre y mujer. No dice hombre, hombre, mujer, mujer. Así que es una ley que aprobaron los gobernantes acá en la Argentina y es contraria a la ley de Yahweh. Por ejemplo, también la ley del aborto, el aborto legal, va en contra de la ley de Dios por cuanto es un homicidio, un aborto, de un bebé en su estado más indefenso. No hay una persona más indefensa que un bebé adentro de la panza. Y esto es un sacrilegio, es una aberración lo que están haciendo. Ellos legalizaron eso. Así que analicen ustedes a quién hay que obedecer primero. Otra cosa, otro ejemplo, las autoridades romanas y judías fueron quienes pusieron en el madero al Mesías, luego de castigarlo, burlarse de él y haberlo escarnecido. Fueron autoridades, puestas por quién, por Dios según la Biblia. Pero ellos no hicieron lo recto. Condenaron a muerte al Mesías, lo pusieron en el madero y él entregó su vida por todos nosotros. Entonces, primero está Dios, después están los hombres. Y todos esos que dicen que hay que obedecer a los gobernantes, y te dicen eso nada más, porque yo he estado en la iglesia evangélica y te dicen eso, que vos tenés que obedecer a los gobernantes, y hoy por hoy están en todo el mundo, está apareciendo este código QR, que el código QR tiene la marca de la bestia, es la marca de la bestia, el código QR. Ese código va a ser el que va a ser impuesto en la mano derecha o en la frente. Ahora está en los celulares, ¿no? Pero después lo van a imponer en la mano derecha o en la frente. Y esa va a ser la famosa marca de la bestia. Y eso lo van a imponer las autoridades. Y entonces hay que estar atentos, porque el que reciba la marca de la bestia no va a entrar en el reino de los cielos. Y hay algunos que dicen que no, que los que reciban la marca de la bestia van a pertenecer al sistema. Otro dice que la marca de la bestia es la idolatría. Pero la marca de la bestia es un conjunto de 2 cosas. Es la marca física y la marca espiritual. La física es la marca, literalmente,
que va a estar en la mano derecha o en la frente. Y la espiritual es la idolatría, es verdad, es la idolatría. Porque el antimesías va a ordenar que hay que adorar a esa bestia, a la bestia. Así que, y esa es la famosa marca de la bestia. Así que, hermanos, quería dejarles este mensaje, esta enseñanza, porque muchos están predicando de que hay que obedecer a las autoridades ciegamente, y no es así. Hay que obedecerlas, respetarlas, estar sumisos a ellas. Es verdad, todo lo que dice en 1 de Pedro 2.13 al 14, Hebreos 13.17, Romanos 13 del 1 al 7. Es verdad lo que dice ahí. Pero también es verdad lo que dice en Hechos 4 del 16 al 19 y Hechos 5 del 28 al 29. Que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, hermanos, obedezcamos las autoridades siempre y cuando sus leyes estén en concordancia con las leyes de Yahweh. Por cualquier consulta voy a dejar en las descripciones mi número de teléfono para que puedas comunicarte conmigo y poder charlar de lo que tengas ganas de charlar. Yo estoy para servir, estoy para servirte. Así que bueno, Shalom, paz de Argentina. Este es el Ministerio Baedejad y bueno, quería dejarte esta enseñanza. Que tengas un hermoso día y que Yahweh te acompañe en todo.